Universidad de Guadalajara, Red Universitaria e Institución Benemérita de Jalisco. Licenciatura en Arquitectura, Departamento de Proyectos Arquitectónicos. Proyecto 2. Análisis de proyectos de espacios arquitectónicos. Propuesta metodológica para el desarrollo del anteproyecto arquitectónico. Capítulo 1. Anteproyecto arquitectónico. 1.1. Definición. Es la etapa de los proyectos arquitectónicos donde se plantean alternativas preliminares de diseño. En ella hay una preparación previa de todos los aspectos que posteriormente conforman un proyecto. Antes de dibujar una sola línea, se lleva a cabo un análisis que guía al arquitecto en su tarea a lo largo del proceso. El arquitecto se basa en la fase de análisis, luego para diseñar una propuesta al cliente donde interviene un equipo multidisciplinario. Esta propuesta debe satisfacer principalmente las necesidades e inquietudes del usuario, dando como resultado una solución gráfica, estética y funcional. Las necesidades del cliente se manifiestan en esquemas preliminares en la fase creativa, conformada por las presentaciones arquitectónicas que sirven al arquitecto como un medio estratégico de comunicación con el cliente. En el anteproyecto, generalmente se hace un análisis de costos aproximados del proyecto y se representa al cliente. El anteproyecto reúne todas las ideas básicas primarias en lo referente a lo técnico y administrativo. Por administrativo se entiende todo lo operativo y documental que sirve al arquitecto para organizar y programar la dirección y realizar el anteproyecto, lo cual se presenta o no dependiendo del tipo de cliente y proyecto. 1.2. Funciones. Una de las funciones es ser primer bosquejo que conecta las ideas básicas de la investigación. Hurtado de Barrera, en 1996, en el anteproyecto y marco teórico, sostiene que la elaboración del anteproyecto está constituida por ideas básicas y ordenadas. Es la etapa previa al proyecto al conjugar en él los elementos que requiere una investigación sin llegar a un estudio profundo de los mismos, parte que le corresponde al desarrollo del proyecto final. Analizando lo anterior, el anteproyecto cumple con las siguientes funciones. Instrumento de comunicación entre el cliente y arquitecto. Define y satisface las necesidades del cliente traducidas al lenguaje arquitectónico por medio de esquemas, diagramas y finalmente planos y elevaciones y perspectivas o maqueta. Ayuda al cliente y al arquitecto a tomar decisiones claras respecto al desarrollo futuro del proyecto. Justifica el análisis de costos del proyecto. Presenta al cliente criterios técnicos y las mejoras que se recomienden. Proporciona al cliente un marco de referencia que le permita desarrollar sus necesidades y requerimientos futuros. Permite justificar las necesidades del mobiliario, equipo y espacio. 1.3. Condicionantes. Son aquellos aspectos que intervienen y son parte indispensable del desarrollo y conceptualización de un anteproyecto arquitectónico. A continuación su descripción. Relación cliente-arquitecto. En el anteproyecto, el arquitecto existe una parte fundamental para llegar a obtener una respuesta óptima, siendo esta la relación cliente-arquitecto. El arquitecto, en la mayoría de casos, cuando el cliente expresa su problema, adopta una actitud contemplativa y receptora, dejando que el cliente manifieste sus inquietudes y necesidades, utilizándolas para conformar su idea preliminar. La oposición de ideas no debe ser expresada bruscamente, sino por medio de diálogo, para que se logre una óptima solución, en la cual el arquitecto debe poner en práctica una mezcla de psicología, conocimiento profesional y ética. En esta relación, lo fundamental es que la respuesta arquitectónica satisfaga la necesidad del cliente, por consiguiente, la satisfacción del arquitecto ante su respuesta. Tipos de clientes y de proyectos. El cliente es la persona natural o jurídica, institución o privada o pública que tiene la necesidad que se le proporcione un bien o servicio. El cliente es el que define el tipo de proyecto. Estos se pueden clasificar de la siguiente forma: cliente privado, proyecto de inversión privada; cliente institucional, proyecto de inversión pública. Clientes privados, proyectos de inversión privada. Este tipo de clientes buscan los servicios profesionales de arquitectos por medio de anuncios, licitaciones, recomendaciones particulares, etc. Los proyectos de inversión privada son realizados por empresarios particulares donde esperan beneficios, siendo estos los resultados que genera el mismo en bienes o servicios.
El cliente y la naturaleza del proyecto exigen la documentación y presentación del desarrollo metodológico del anteproyecto. Generalmente en este tipo de proyectos el arquitecto desarrolla una metodología informal. Clientes institucionales, proyectos de inversión pública. En esta clasificación se incluyen todas aquellas empresas gubernamentales municipales, ONGs, que buscan cumplir con objetivos sociales a través de metas gubernamentales empleadas por programas de apoyo. Estos tipos de clientes solicitan los servicios profesionales por medio de licitaciones públicas o privadas. Dentro de la clasificación se engloban una diversidad de proyectos educativos, salud, cultos religiosos, gubernamentales, comercio, recreación y otros. Los proyectos de inversión pública exigen más requisitos formales en la presentación dentro del anteproyecto. Es necesaria la aplicación y conjugación de todos los criterios de un equipo multidisciplinario, al igual que en todo proyecto o que varíe en su composición de acuerdo al nivel de complejidad. Factores que influyen en un proyecto arquitectónico. La preparación de un proyecto arquitectónico es afectada por los factores social, físico, económico, psicológico, legal, institucional que se deben describir a continuación. Factor social. Ese reconocimiento del ser humano como centro de la razón arquitectónica se denomina como un factor condicionado por el entorno, geográficas, sociales, tecnológicas y económicas. Este factor está compuesto por aquellos aspectos subjetivos de la sociedad en general, que dependerán exclusivamente de la cultura y costumbres del cliente, sus tradiciones y necesidades planteadas. Factor psicológico. Está determinado específicamente por todos aquellos elementos que producen percepciones y sensaciones del usuario a través de seleccionar correctamente los materiales, texturas de acabado, colores, etc. Es una parte muy importante que no debe ser olvidada en el análisis de la propuesta. Es un conjunto con la idea del cliente intervienen en su aceptación o su retroalimentación. Factor económico. Esta toma gran importancia en la mayoría de casos predomina sobre los demás. Está determinado principalmente por la magnitud del proyecto y forma parte de las limitantes que el cliente posee. El factor económico también toma en su contenido el financiamiento. Si no se tiene accesibilidad a este, no se puede llegar a realizar el proyecto. Debe responder primordialmente a una organización funcional y formal que satisfaga las necesidades del cliente. Incluye el entorno geográfico y tecnológico, por consiguiente afectan el proyecto arquitectónico. El entorno geográfico está compuesto por los niveles de terreno, ubicación, conceptos y criterios topográficos, clima y área de terreno a edificar. Factor legal institucional. Está comprendido exclusivamente por los trámites legales que exigen las instituciones competentes, es decir, los mandatos establecidos por las autoridades donde se exige o prohíbe algo en conformidad con la justicia. Para el bien de la sociedad, su incumplimiento conlleva una sanción. El cumplimiento de las normativas y leyes establecidas es necesario debido a que debe existir orden. La cantidad de las mismas depende del tipo de proyecto y debe acudir a diversas autoridades. 2.1. Entrevistas. Se utilizan las bases de un método científico que confirme y plantee las condicionantes y factores que inciden en el desarrollo de un anteproyecto arquitectónico. El recurso a utilizar son las entrevistas, diseñadas y conceptualizadas principalmente para determinar características que se presentan en las diferentes fases de la elaboración de un anteproyecto arquitectónico. Las entrevistas cuentan con 14 preguntas. Estas fueron realizadas a arquitectos quienes respondieron de acuerdo a su experiencia, consejos, determinación y manejo de criterios. Conclusiones de entrevistas. Las entrevistas se realizaron a 11 arquitectos con experiencia en el tema, quienes cuentan con una visión clara de la importancia que tiene la formulación del anteproyecto y la utilización de una metodología.
Los resultados se resumen a continuación. En gran mayoría se define el anteproyecto arquitectónico como una representación gráfica donde se establece una solución a las necesidades del cliente. Se menciona también como esa parte del proyecto donde se lleva a cabo el programa arquitectónico. Para poder llevar a cabo un anteproyecto arquitectónico es necesario ordenar los pasos secuenciales que forman parte de este. Esto es posible lograrlo por medio de una metodología. Metodología es la organización sistemática en el pensamiento y en la acción correspondiente realizada a través de técnicas de investigación a modo de forma de proceder. Además, un instrumento que busque encontrar o demostrar a través de la investigación científica o práctica respuesta a una problemática o sencillamente a un modo razonado de obrar. Asimismo, la metodología sufre diferentes modificaciones y ajustes en el contenido a presentar de acuerdo al tipo del cliente y naturaleza del proyecto. Es por ello que se clasifica como metodología informal e informal. Metodología informal. Es aquella donde la información teórica y gráfica recopilada por el arquitecto en relación al anteproyecto realiza según sus criterios profesionales y experiencia puede o no ser presentada al cliente, utilizándola para su uso interno, quedando a criterio para el arquitecto su presentación pues el contrato no sea elegido. Metodología formal. Es aquella donde el cliente exige a través de su contrato se presente toda la información teórica y gráfica que se utiliza el arquitecto, desde estudios en acciones preliminares, esquemas hasta memorias descriptivas. Por lo tanto, el arquitecto debe elaborarla según los criterios profesionales y experiencia para documentar y presentar resultados como el cliente lo exige. La metodología que a continuación se describe y es objeto de estudio de la presente monografía es de tipo formal. Se identifican en este proceso metodológico el anteproyecto de arquitectura 3 fases: fase de análisis, fase creativa y presentación. Capítulo 4. Desarrollo de la metodología del anteproyecto. Fase 1. Análisis. Es un proceso donde el arquitecto, por medio de estudios y entrevistas al cliente, debe conocer, comprender e interpretar las necesidades primordiales que él requiere y expone. En dicha fase se utiliza la información recopilada, simplificándola y ordenándola de manera realista, trabajando directamente en proporcionar soluciones donde interactúan diferentes elementos. Esta parte de la investigación se compone de acciones preliminares, análisis físico, programa de necesidades, matriz de interacción, diagrama de relaciones y circulaciones, fichas de requerimiento arquitectónico, programa de diseño, criterios de diseño, zonificación y trámites relacionados a la fase. Fase 2. Creativa. Es la segunda fase en la estructura de la metodología del anteproyecto arquitectónico. Se fundamenta en la información obtenida en la fase de análisis y sirve de base para la presentación final. Se considera un proceso de diseño que imagina la forma, el funcionamiento y las características específicas del proyecto, transformándose en un conjunto coherente de elementos. El aspecto creativo se refiere a una habilidad personal que permite pasar de la problemática del tipo de proyecto a una solución gráfica. Además, es un proyecto de elaboración de documentos gráficos y escritos que contienen la información necesaria para llevar a cabo la ejecución del proyecto. El análisis de la creatividad son aspectos fundamentales e indispensables para la fase siguiente y aprobación del anteproyecto arquitectónico. El contenido de la fase creativa puede ser la siguiente: esquemas básicos, anteproyecto básico, anteproyecto inicial, anteproyecto final, trámites asociados a la base. Los esquemas básicos son soluciones gráficas de lo estudiado en programas y diagramas, instrumentos de uso interno que representan alternativas preliminares. Su propósito es lograr una evaluación crítica en comparación al programa arquitectónico de diseño y costos preliminares, ajustándolos y depurándolos, resultando la selección de un esquema básico más conveniente. Es considerado también un proceso creativo en el que intervienen elementos como la zonificación, funcionalidad, volumetría. Los esquemas básicos pueden ser representados de diferentes formas: a mano alzada, con calidad de línea, a escala o proporcional.
Integración de diseños tipo. En esta investigación considerados requerimientos especiales, cuando no existen diseños tipos, se plantea la metodología sin considerarlos obligatorios o necesarios y su ausencia no afecta en el desarrollo de esta, incluyéndolo solamente si son requisitos por el tipo de proyecto a desarrollar. Se definen contractualmente de acuerdo a las características que representa el proyecto. Permiten al arquitecto analizar lo existente y proponer alternativas que se ajusten mejor a las necesidades e exigencias expuestas, obteniendo criterios objetivos y explícitos que se integran en la metodología sin alterar su desarrollo. Predimensionamiento de especialidades. El desarrollo de anteproyecto básico se realiza cubriendo aspectos particulares que difieren unos de otros en su enfoque y tecnología. Esto hace que el proceso sea llevado a cabo por un equipo de trabajo multidisciplinario, donde la información varía. Los planos arquitectónicos preliminares son base para elaborar los predimensionamiento de la estructura e instalaciones o redes de servicio. Estos permiten hacer la evaluación preliminar y sirve para realizar planos definitivos. Planos preliminares de arquitectura. Son planos esquemáticos dibujados a escala que permiten claridad de lectura dependiendo de las dimensiones del proyecto y su contenido puede ser: obras exteriores, uso de suelos definitivo, estacionamientos, vías vehiculares, vías peatonales, accesos, niveles de terrazas y calles circundantes, obras contemplares, áreas verdes y jardinería, cuadro de áreas. En arquitectura, plantas básicas acotadas, plantas amuebladas, plantas de acabados con su simbología, secciones acotadas, elevaciones principales acotadas reflejando simbologías de acabados, cuadros comparativos de ambientes, cuadro de áreas de ventilación natural y ambiente ventilar. Planta arquitectónica. Es la representación gráfica de la proyección ortogonal realizada sobre un plano horizontal a escala que muestra las vistas de un objeto, edificio o entorno visto desde arriba. Reduce la complejidad tridimensional de un objeto a sus características bidimensionales vistas en horizontal, representa anchuras y longitudes más no alturas. Es un dibujo esencialmente abstracto, muestra la disposición de paredes, pilares y vanos, forma, dimensión y comunicación entre los espacios interiores y exteriores. Por regla general, este plano se sitúa a 1.20 metros de suelo de altura que puede variar conforme la naturaleza del proyecto. Por debajo del mismo se verá el suelo, los mostradores, las mesas y otras superficies horizontales semejantes. Para transmitir una sensación de verticalidad se utiliza una jerarquía de calidad de línea o una gama de tonos. Se representa a escala, puertas y ventanas, escaleras, orientación, disposición, etc. Fachadas arquitectónicas. Son proyecciones ortogonales de un objeto u edificio sobre un plano de cuadro y paralelo a uno de sus lados. Al igual que en las otras proyecciones ortogonales, todos los planos paralelos mantienen una verdadera magnitud, forma y proporción. Confirman las dimensiones altura y anchura o longitud, la complejidad tridimensional de un objeto. Se distingue de la sección al no incluir representación de ningún corte de objetos, en cambio, brinda una visión exterior bastante similar al aspecto natural del mismo, aunque por defecto, cuando se habla de la fachada norte, sur, este y oeste, se hace alusión a las principales. Además de tener una función estética, debe satisfacer otros requisitos: ser impermeable al agua y aislar el exterior térmico y acústicamente. Secciones arquitectónicas. Son proyecciones ortogonales de un objeto o edificio que se muestran a este como si se cortase un plano secante, mostrando su naturaleza, composición y organización interna. Teóricamente, el plano secante puede tener cualquier orientación, pero debe diferenciar una sección de una planta. Todos los planos paralelos del cuadro se proyectan en verdadera magnitud, forma o proporción. De igual manera que las fachadas, las secciones confirman dos dimensiones, altura y anchura o longitud. Con frecuencia se utilizan para diseñar y comunicar detalles constructivos y de montaje mobiliario y ebanistería, especialista en madera. En el dibujo arquitectónico, la sección es la principal representación gráfica. Perspectiva. Son representaciones tridimensionales de objetos.
proyectando sobre un plano del cuadro todos sus puntos con líneas que se convergen hacia un lugar fijo en el espacio, equivalente al ojo del observador, simulando la profundidad y los efectos de reducción dimensional y distorsión angular tal como los apreciamos a simple vista. Puede representar para el cliente la mayor aproximación que puede lograr un dibujo a la realidad, logrando sensaciones de ambientes a través de color y textura. Maqueta. La representación puede ser conceptual o altamente detallada. El uso varía desde el modelo rápido para referencia, exploración o análisis hasta modelos muy acabados para la promoción o presentación del proyecto al cliente. Transmite sensaciones casi reales de lo que se está observando, empleando distintas calidades, texturas, vegetación, etc. Es un medio de comunicación entre el arquitecto y el cliente, es la manera tangible de expresar las posibles características de la edificación. En cuanto a los trámites en la fase creativa, se tienen que hacer la revisión vial y zonificación, revisión preliminar en cultura, aprobación del cuerpo de bomberos, tala de árboles, permiso de demolición, obras de terracería y permisos ambientales. Y llegamos a la parte final, la presentación del anteproyecto. Es la última fase de la metodología del anteproyecto y en ella se da una interrelación entre el cliente y el arquitecto para analizar, evaluar y escoger la mejor solución. En esta fase donde el arquitecto justifica su propuesta con la solución del diseño preparada y elaborada para el cliente. Una vez conformado el anteproyecto final, se debe preparar una entrevista con el cliente teniendo especial cuidado y interés en la forma de presentarlo. Si es aceptada, se avanza a la etapa siguiente. Si la respuesta es negativa, se comienza una nueva etapa de proceso de anteproyecto retroalimentando la anterior con las observaciones del cliente para mejorar su aprobación.